Qué gusto es saludarte en esta mañana de este día viernes. Estamos hoy justamente en el sexto día de la semana y es para mí un privilegio saludarte. Estamos contentos, agradecidos con Dios y quiero compartir contigo una de esas alegrías grandes, una noticia para todas las familias hispanas de este estado de Virginia, todo en el sur. Si te encuentras en esta área, bueno, para ti, para los locales, este anuncio bien importante. Y donde quiera que nos estés sintonizando, si tienes algún pariente en el sur de Virginia, bueno, hazle saber este contenido porque es de maravilla, de bendición para ti si estás residiendo en estas áreas. La Iglesia Adventista, el séptimo día, se complace en bendecir a todas las familias. Este domingo 24 a las 11:30 a.m. les esperamos en esta dirección. Tenemos banco de comida para todas las familias, ayuda gratis para todos. Así es que te esperamos en este lugar. Ven a esta hora, 11:30 a.m. Te esperamos en esta fecha, en esta dirección de este domingo 24 de noviembre de este año 2024. Te esperamos en ese momento. Ahora sí, pasamos a lo siguiente y es bien importante el estudio de hoy. Comparte el enlace, vamos a ver algo importante. Agradecemos también a ti por tu sintonía, por suscribirte al canal. Si ha llegado el año bíblico a ti, bueno, suscríbete y de esta forma estarás compartiendo el evangelio para todas las personas. Recuerda que es el año bíblico en puntos comentados, dejándote el espacio a ti para que vayas y puedas verificar lo que está escrito en la Santa Biblia. Recuerda que el año bíblico es para todas denominaciones, esperando de que tu creencia en la palabra de Dios, tu fe, pueda crecer, se fortalezca en estos tiempos tan agudos y formidables del pecado. La agonía de este mundo está a punto de finalizar. La venida de mi Salvador Jesús está a punto de darse en este planeta Tierra. Cuando se marque la señal de la predicación del Evangelio, entonces aparecerá mi Salvador Jesús. Antes tenemos que vivir de una forma por fe en estos días. Así es que hoy tenemos el privilegio de estudiar 5 capítulos y tenemos el privilegio de terminar la segunda carta a los Corintios. Así es que toma lápiz, papel. Si sos presentador de la palabra de Dios, hay mucho que entender en este estudio. Sin antes, vamos a orar en este momento. ¿Podemos? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos das la victoria. Estamos a punto de terminar esta semana, los 6 días que nos has dado. Y gracias porque cada mañana nos das el privilegio de podernos encontrar con tu palabra. Gracias porque vamos a la oración, al estudio, antes de ir a las faenas que tenemos que realizar en este día. Si es de mediodía, si es en el momento de descanso, si es de tarde, cuando cada uno regresa a sus hogares, pedimos la dirección para que tu bendición esté con ellos. Con aquellas personas que quedan en casa, rogamos también para que tu bendición esté con ellos. Súplenos de la necesidad, de las bendiciones que cada familia lleva. Posiblemente el fin de semana está llegando y posiblemente los cuantos pagos familiares se tienen que realizar y no queda nada. Pero te pedimos para que tu bendición sea con nosotros y de esa forma poder agradar y poder reverenciar tu nombre. Perdona nuestros pecados si te hemos ofendido y que en este momento podamos disfrutar de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Hoy tenemos el inicio del capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios. Si estás allí donde quiera que vayas, si vas para el trabajo, estás sintonizando, si estás en el momento de descanso, un saludo para ti, las personas que están, los amigos, familias en Centroamérica o Suramérica y Estados Unidos, los 50 estados, Dios te bendiga. Agradezco a los hermanos que están llevando grupos de WhatsApp con el año bíblico. Estaban comentando y alabo el nombre de Dios porque las familias se están acercando en zonas rurales donde las iglesias aún la señal llega solamente por vía WhatsApp. Bueno, Dios está llegando con su palabra. Así es que sigue adelante, querida familia, iglesia que estás allí, ministro que está compartiendo el año bíblico. Dios te pueda bendecir y todos los que tenemos la maravilla de podernos preparar para el día de mañana. Estamos preparándonos físicamente, emocionalmente, para que espiritualmente podamos estar adorando a Dios. Prepárate hoy.
voy a leer esto importante del capítulo 10 del libro de la segunda carta a los Corintios. Sin antes, sabes, quiero decirte algunos de ellos incentivos, porque cuando estamos estudiando la palabra de Dios, voy a abrir este paréntesis para decir qué sucede cuando estamos estudiando la palabra de Dios. Mira, tú y yo hoy, sí, estamos estudiando las Sagradas Escrituras. Sabes que las Sagradas Escrituras irradian gozo a nuestro dolor, esperanza a nuestro desaliento, perplejidad, óyeme, fortaleza a nuestra debilidad y sabiduría a nuestra ignorancia. Cuando meditamos en la palabra de Dios y confiamos por fe en sus promesas, el poder vivificador de Dios vigoriza todo nuestro ser, físico, mental y emocional y espiritualmente, cuando tú y yo estamos conectados con Dios. Por eso el estudio de la palabra de Dios deja tantos beneficios para nosotros. Y el capítulo 10 da a conocer en defensa de su ministerio. Recuerdas que antes está el capítulo 9. El capítulo 9 es la continuación del capítulo 8. Las ofrendas recolectadas para las iglesias. Que esto lo estaba haciendo el apóstol Pablo. Sin antes, yo quiero partir con un texto que aparece en el capítulo 9, verso 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que siembra generosamente, también generosamente segará. Cuando uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Que Dios es poderoso para colmarnos de toda gracia, a fin de que todo entendimiento siempre lo sea necesario, abundéis para toda buena obra. Versículo 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Este texto es encantador. Una de las, diría yo, de los métodos a seguir, hay una clave importante en este texto. Un consejo y una recomendación. Dice acá, cuando ustedes dan, bueno, así como dan, así van a segar. Interesante esto. Ahora, el consejo es, no des, ¿qué? No des más allá. Da lo que el corazón propuso en ti para dar. Ahora, no des por necesidad. Mira qué interesante es esto. Sí. O no des por tristeza. ¿Por qué por necesidad? Bueno, si tú das una ofrenda pensando yo voy a dar para obtener más bendición, bueno, el texto dice no des por necesidad. Da lo que el corazón propuso. Esto es con la ofrenda. Qué interesante es esto. Ahora, hay una medida de que si tú te pones a pensar, te has puesto a pensar que cuántas cosas nosotros dejamos de recibir, porque el texto dice, el que siembra escasamente, escasamente segará. Y allí nosotros, por eso es bien difícil el proceder de la vida cotidiana de nosotros, porque nosotros es bien difícil para dar. Somos, diría yo, duros en este sentido. ¿Te imaginas que si diéramos no con escasez? Bueno, el texto dice que vamos a segar con abundancia. Pero si así sembramos escasamente, escasamente vamos a recibir y vamos a segar. ¿Qué método que está reflejando el apóstol Pablo? Capítulo 10, en defensa de nuestros ministerios. Cuando Pablo está difiriéndose a toda la iglesia y está poniendo toda la plataforma de los ministros, él dice, versículo 1 del capítulo 10, por la mansedumbre y la bondad de Cristo, yo Pablo, que soy humilde cuando estoy presente entre vosotros y osado cuando estoy ausente. Esta frase quiero comentar un poco al respecto. Sabes que el apóstol estaba escribiendo a los corintios y dice, yo soy humilde cuando estoy con ustedes, pero soy osado, dice, soy bien fuerte cuando les estoy escribiendo a ustedes. Esto es interesante. Pero el capítulo 10, verso 7 dice, miráis solo la apariencia, si alguno confía que es Cristo o es de Cristo, considere dentro de sí
que así como Él es de Cristo, nosotros también somos. Porque aunque me gloríe aún un poco de nuestra autoridad que el Señor nos dio para vuestra edificación y no para vuestra destrucción. No que me avergonzare para que no perezca, que os quiero atemorizar por carta, no dice él. Porque algunos dicen, sus cartas son graves y fuertes, pero su presencia física débil y sus palabras menospreciables. Cuando estaba estudiando esto, cuando el apóstol Pablo está escribiendo, él dice, yo sé, dice él, que en la iglesia hay personas que dicen tales cosas. Porque tú sabes que la letra, la carta puede resistir todo. Esto es interesante, puede resistir todo. Pero cuando ya presencial, muchas personas somos diferentes cuando estamos presencial. Y cuando estamos escribiendo podemos escribir diferentes cosas. Bueno, el apóstol Pablo está diciendo, mire, quiero, dice él, que ustedes como iglesia no estén dudando de mí. Porque algunos, dice él, dicen, las cartas de este hombre que era de él, del apóstol Pablo, son fuertes sus letras, sus cartas. Pero cuando él viene, no es nada de lo que escribe. Mira las personas que habían en ese momento. Sí. Pero dice el apóstol Pablo, yo quiero que ustedes sepan esto, que así como escribo, también cuando llegue a verlos, si es necesario, el capítulo 10 da a reconocer que si es necesario, va a haber autoridad de parte de Dios que tengo que ejercerla, dice el apóstol. Interesante. Por eso el versículo 7 comienza con la autoridad del apóstol Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo era un evangelista, administrador, diría yo, uno de los ministros más grandes en la edad de él. Levantaba no solamente, guiado por el Espíritu Santo, la obra de Dios, sino que administraba. Donde quiera que iba, se quedaba un tiempo allí, la iglesia surgía, dejaba diáconos, ancianos, todo administrado y él se iba para otro lugar. Sus viajes fueron guiados por el Espíritu Santo. Y también podemos ver que habían viajes que fueron impedidos por el Espíritu Santo. Solamente esto se refleja en el apóstol Pablo. Y el capítulo sigue diciendo, versículo 12, no osamos contarnos ni compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Voy a decir lo siguiente con respecto al versículo 12. Si tú estudias el versículo 12 al versículo 18, el apóstol dice, hay ministros, hay falsos maestros o profetas que se alaban a sí mismos, pero yo, dice el apóstol Pablo, soy muy diferente, dice él. Mira qué interesante es esto. Ahora, voy a dar una definición para que tú siempre puedas entender lo siguiente. Nosotros humanamente siempre nos gusta el halago, nos gusta la fama. Y parece ser que es una arma que Satanás está diciendo. Y cuando no sucede, bueno, nosotros decimos, yo soy bueno, porque nadie te dice a ti que eres bueno. Entonces, como nadie te dice, te alabas a ti mismo. El apóstol Pablo en el versículo 12 dice, algunos dicen, sí, que se alaban a sí mismos. Ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismo. Qué interesante es esto que descubre el apóstol Pablo, pero con él no se encontraba tal acciones. Por eso los hijos de Dios tienen que, diría yo, es una lucha grande. Y esto lo vamos a conseguir cuando tú y yo estamos conectados con Dios. Porque si dejamos la conexión con Dios, nosotros no tenemos el dominio. Y aún nuestras palabras no nos advierten, no nos detectan cuán vanaglorioso nos sentimos. Sabes que hay momentos que tú detectas todo esto y tú vas a rectificar esto. Cuando estamos en el estudio de la palabra de Dios, cuando estamos llevando el año bíblico, estamos orando, estamos haciendo la obra, estamos dando a conocer el plan de salvación. Cuando nos encontramos con tales personas así, uno parece ser que le da un poquito de menosprecio. Uno siente, diría uno, ¿cómo es posible? ¿No se da cuenta que se está gloriando? Pero
tal persona no lo descubre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha trabajado en él, pero no le dio el espacio. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, tales cosas no suceden de gloriarnos. Qué interesante es esto. Me es motivador porque estamos a la altura y estamos a punto. Nos quedan días para terminar este año 2024. Nos quedan 31 días del mes de diciembre y nos quedan todavía alrededor de, diría yo, 7 días de este mes de noviembre. O sea, el tiempo se está cortando. Estamos terminando los 27 libros. Estamos a punto de terminar del Nuevo Testamento y 39 que estudiamos en el Antiguo Testamento. Algo tenemos que, yo siempre digo, cuando tú vas a la palabra de Dios jamás vas a quedar como llegaste. El capítulo 11, cuidado con la serpiente. Interesante. Yo siempre rectifico esto que voy a decir nuevamente. Todo hombre que está escrito acá y su buen testimonio siempre se basó en la palabra de Dios. El apóstol Pablo estudiaba todo el Antiguo Testamento, los 39 libros. Y aquí dice versículo 1, ojalá tolerares un poco mi insensatez o mi dureza. Toleradme, por favor. Es celo a ustedes con un celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo, con Cristo, para presentaros a Él como a una virgen pura. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestro sentido sea extraviado de la sinceridad y de la pura devoción de Cristo. Porque si alguien viniera y os predicara a otro Jesús distinto del que hemos predicado, o recibiráis otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, lo tolerarías bien. El apóstol tiene, diría yo, ese consejo, ese temor. Y dice él, yo tengo temor que ustedes, así como fue engañado Eva allá, puedan ser engañados ustedes también. Y les advierte, les da el consejo y dice él, yo a ustedes los celo con un celo de Dios, con un celo santo. Ahora, voy a hablar un poquito con respecto a este celo. El celo que está hablando el apóstol Pablo aquí no es ese celo de matrimonios. Sí. Porque voy a decir algo, voy a cerrar el punto, voy a abrir un paréntesis con respecto al celo que nosotros conocemos normal. Todas las parejas matrimoniales, todas tienen celo. Todos. Y alguien pudiera decir, no, yo estoy fuera del celo. No, todos tenemos. Sí, estoy abriendo un paréntesis solamente en el punto matrimonial. Todos tenemos celo. El asunto es que no está, diría yo, flotando el celo. No se ha descubierto porque no hay forma de descubrirlo. Pero ¿qué pareja matrimonial va a ser que ve un acercamiento a un sexo opuesto y la pareja no le advierte o lo aconseja? Le dice, mira, tal acercamiento no es bueno, no es lícito. Bueno, ese celo es prevención. Ahora, ¿cuál es el celo del cual está haciendo, diría yo, estragos dentro de los matrimonios? Te voy a decir lo siguiente y es bien importante. Este es un tema bastante abarcante y quiero que te quedes sobre el canal porque van a haber consejos matrimoniales, si Dios así lo permite, en el próximo año. Pero sin antes quiero tocar este celo que aparece aquí. El celo del apóstol Pablo es muy diferente y te voy a decir la diferencia de un celo al otro celo. El capítulo 20 del libro de Éxodo dice, yo soy celoso, dice Dios. O sea, Dios no quiere compartir tu adoración, mi adoración con otro que no sea Dios. Interesante. De igual forma, tu esposo no quieres compartir el amor de tu esposa con cierta otra persona. No. De igual forma, la esposa no quiere que el esposo comparta su amor con otra dama por allí. Tampoco. Ahora,
Cuando nosotros dejamos la conexión, dejamos de conectarnos con Dios, alguien dice, no, yo sé cómo guiarme. A pesar que no voy a la iglesia, no estoy en nada de eso, de cosas de la palabra de Dios, yo sé cómo comportarme. Y vivo bien. Bueno, aparentemente vives bien, pero tarde o temprano, y tú sabes que la realidad es lo siguiente, tú no respetas a tu esposa y tu esposa tampoco respetas a tu esposo, porque tus ojos altivos, porque no está Dios en tu ser, en tu matrimonio no está Dios, no está la presencia de Dios, así es que tus ojos altivos siempre se van para otra persona que no es tu esposa. Y para ti, esposa, tus ojos se van para otro hombre que no es tu esposo. ¿Por qué? Porque no respetas a Dios. Y si no respetas a Dios ni lo amas a Dios, tampoco amas a tu esposo. Puedes decirle que lo amas, sí, pero siempre tus ojos están sobre y yendo más allá. Esto se le llama el celo del pecado. El celo del pecado, porque no estás conectado con Dios y todo lo que viene es guiado por Satanás a tu vida. ¿Por qué crees que más tarde el esposo engaña a la esposa? Por lo mismo, no hay conexión con Dios. Y aunque tú vistes, diría yo, señales. Y sabes que yo siempre, cuando Dios me ha dado el privilegio de tener consejería prematrimonial, yo le digo a las parejas lo siguiente: nadie de los cónyuges puede restringir la accesibilidad a su teléfono de ambos, nadie. Y cuando tú detectas eso, de que alguien, ya sea la dama o el hombre, restringe el acceso de la siguiente persona o del cónyuge para revisar el teléfono, algo está ocultando. Esa es una señal grande. Esa es una señal que no necesitas tú que un consejero matrimonial llegue y te abra los ojos que algo está pasando mal. Sí, porque no sé si has escuchado un refrán que dice que el que nada debe, nada teme. Bueno, si tú temes algo, que te den o que te puedan ver el teléfono, o si lo andas siempre seguro, con contraseña, no lo dejas en la mesa, siempre anda contigo, bueno, es porque algo debes. Ahora, esto es solamente para que tú pongas la incentividad, que fuera de Dios todo fracaso, Satanás va a llegar, y todo aquel que está desconectado con Dios es víctima y presa de Satanás. Por eso es bien importante que el año bíblico tú le digas a Dios: gracias porque yo puedo aprender a poder conectarme contigo. Y el capítulo sigue diciendo: óyeme, os celo con un celo de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El celo que nosotros podemos sentir es que cuando vemos nosotros, para ti que estás ministro, estás oficiando, eres un hijo de Dios dentro de la iglesia, cuando vemos el pecado, decimos nosotros, sentimos un ardor dentro del corazón y sentimos fuerza de poder enmendar, exhortar el pecado. Esto es lo que le pasó al apóstol Pablo. Dice: yo quiero que ustedes me entiendan que así como les hablo fuerte, tolérenme un poquito, dice él, por favor, un poquito más. Tolérenme en la carta porque les hablo fuerte. Y no piensen, dice él, de que cuando vaya presencial, el capítulo 10, voy a estar más flexible. No, si hay que enmendar algo, lo haré, dice él, con la autoridad que Dios me ha dado. Bueno, esto es un balance y son algunos puntos bien difíciles que cada ministro tiene que enfrentar. Sí, porque a nadie le gusta enfrentar un descontento, una exhortación así tan fuerte. Bueno, esto es parte del ministerio. Y siempre que se hace, no se hace con autoridad humana, se hace porque los amamos en Jesús a todos. El versículo 5, Pablo y los falsos apóstoles. El versículo 5 del capítulo 11 da a conocer que habían falsos apóstoles. O sea, la falsedad siempre se adhiere a la verdad. Y sabes que te voy a decir algo importante en los últimos días que estamos viviendo hoy, porque estamos en los tiempos finales.
¿Por qué digo los tiempos finales? Voy a hacer un paréntesis al respecto del capítulo 11. Tú puedes estudiar esto. Mira, los desastres naturales están allí, llamándote la atención que estamos viviendo los días finales. Y no pienses que nos estamos aprovechando, no. Escrito en la palabra de Dios está. Habrá destrucción, habrán guerras, rumores de guerra. Sí, nación contra nación. Habrá poder entre reino con reino. Mira, todo esto es lo que nosotros vivimos en cada día. Sí, gobiernos, naciones. Óyeme, las señales se han cumplido al pie de cada letra y cada punto y coma de la palabra de Dios. Solamente estamos esperando la última señal, y es la predicación del evangelio. Pero sabes que tú y yo no sabemos cuándo exactamente vamos a terminar esto, porque la señal Dios la está utilizando en las redes sociales para poder llegar a todo corazón, a cada mente de aquellos que han de ser salvos. Y ahora, alguien podrá decir, no, cuando más o menos sepamos que ya el evangelio está predicado, entonces voy a hacer una decisión por Dios. El asunto es que tú y yo no vamos a darnos cuenta cuando la señal se haya cumplido por todo el planeta Tierra y que todo hombre y mujer que respira haya llegado el conocimiento de Dios a su vida. No nos vamos a dar cuenta. Por eso el texto dice, velad en todo tiempo, para que la venida de nuestro Salvador Jesús no nos encuentre en sorpresa. Y sabes que versículo 16, la jactancia ha disgustado. Versículo 16, repito, que nadie me considere insensato, de otra manera recibidme como insensato, para que aún me gloríe un poco. Mira la expresión del apóstol Pablo. ¿Qué hace? Versículo 17 del capítulo 11. En esta confiada jactancia no hablo como hablaría el Señor, sino como un insensato, ya que muchos se glorían como se gloría el mundo. Yo también me gloriaré, porque de buena gana tolerarías a los necios, siendo vosotros cuerdos. ¿Por qué toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os bofetea? Versículo 21. Para vergüenza mía lo digo, porque fuimos demasiado débiles en lo que otro tenga la osadía de jactarse. Hablo de jactarme. Son hebreos, yo también soy hebreo, israelita. También son descendientes de Abraham, también yo lo soy. Son ministros de Cristo, lo digo con poco juicio, yo más en trabajo, más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligro de muerte, y muchas veces de los judíos 5 veces recibí 40 azotes menos 1, 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces naufragado, y 1 noche y 1 día pasé a la deriva del alta mar. Anduve de viaje en muchas veces, estuve en peligro en ríos, en peligro de asalteadores, en peligro de mi raza, en peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en mucho ayuno, en frío, desnudez, además de otras cosas. Lo que sobre mí se golpea cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién sufre escándalos sin que yo me queme? Si es necesario gloriarme, me gloriaré de mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas puso guardias en la ciudad de Damasco para prenderme, pero fui descolgado de la muralla en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Sabes que cuando estaba estudiando estos textos que acaba de estudiar contigo en este momento, ¿cuáles son
las dificultades que te han desalentado el poder seguir adelante en el camino de la santificación. Es un listado grande que aparece con el apóstol Pablo. Óyeme, y nosotros nos quedamos cortos hoy. Posiblemente tú y yo no hemos vivido tal cosa, y algunos posiblemente hemos vivido ciertas partes, pero óyeme, este hombre vivió. Bueno, posiblemente tú has aguantado frío, has aguantado hambre, desprecio, has sido todo, sin techo, lo que sea. Posiblemente has estado fuera de tu casa, has estado durmiendo en la calle, lo que haya sido. Pero sabes que el apóstol dice, para culminar, me querían arrestar y me bajaron, me descolgaron por una ventana en un canasto. Todo esto se dio con el apóstol Pablo. Capítulo 12, visiones de Pablo. Y esto es encantador porque el apóstol Pablo tuvo visiones grandes. Y lo puedes ver en el versículo 12. Si es necesario gloriarme, aunque no conviene, mencionaré las visiones y revelaciones del Señor. Mira qué interesante. Sé de un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Y si que ese hombre, sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que el hombre no puede expresar. De ese hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, a no ser en mis debilidades. Si quisiera yo gloriarme, no sería insensato porque daría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Mira qué interesante es esto. El capítulo 12, verso 7. Y para que la grandeza de la revelación no se exalte demasiadamente, me fue dada una espina en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetea para que no me enaltezca sobremanera. 3 veces rogué al Señor que quitase ese aguijón de mí, y me dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se ha de perfeccionar en la debilidad. Por eso de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Qué declaración más hermosa que hace el apóstol Pablo. Hubo un momento, y él dice, lo hace como una narración de otra persona, pero fue él, y dice, yo de ese hombre sí me glorío, pero de mí mismo no, dice él. Ahora, él dice, exactamente, él dice, yo no sé si estaba en el cuerpo exacto o fui, pero dice él, yo fui llevado hasta el tercer cielo, y allá dice él, mira, interesante es esto, un punto de aprendizaje. Bueno, la Biblia declara 3 cielos, primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. Esto vamos a dejarlo también un poquito más allí. Solamente te quiero decir lo siguiente. La palabra de Dios da a conocer que en el tercer cielo está la morada, o está donde donde está Dios administrando nuestra vida cotidiana. El apóstol Pablo fue llevado hasta el tercer cielo, y allí escuchó voz que no las puede expresar. Qué interesante es esto. Ahora, es decir, que Pablo tuvo esta visión, fue llevado en su visión hasta el tercer cielo, a la presencia de Dios. Mira qué gloria tan grande es esto. Y posiblemente pocos sabemos que el apóstol Pablo fue llevado en esta visión hasta el tercer cielo. Bueno, ya queda en ti, está escrito en la palabra de Dios. Y como último, el capítulo, diría yo, 13, energía y actitud de Pablo. Por tercera vez voy a vosotros. Es decir, Pablo seguía visitando las iglesias, donde la iglesia podía estar creciente, estaban los ancianos, pero él nunca se olvidaba y iba tras esas iglesias después para visitarlas. Y su visitación era bien importante, porque una persona dedicada al ministerio
el Espíritu Santo cuando la persona se consagra a Dios. Hay palabras de aliento para la iglesia, para los miembros. Segundo punto, los ministros a tiempo completo gozan de toda la disponibilidad del tiempo desde que se levanta hasta que se anochece para poder ser instruidos en la palabra de Dios, ya sea por más personas, profesores, maestros, o ya sea cada uno de ellos en su casa estudiando la palabra de Dios. Ahora, eso no nos quita el privilegio a cada uno de nosotros, que si trabajas en diferente área de trabajo, tú y yo también podemos empeñarnos en el estudio de la palabra de Dios. Para todo hay tiempo. Claro, hay posiblemente personas que tienen más tiempo, como los ministros, que están a tiempo completo. Pero también para ti y para mí somos privilegiados porque podemos hacer de este tiempo un poquito forzado las primicias para dárselas a Dios. Por eso el año bíblico es bien importante que estamos llevando en este momento. Y para Dios sea la honra y la gloria y el beneficio espiritual para nosotros que estamos aquí. Versículo 11 del capítulo 13. Está terminando la segunda carta y termino con lo siguiente, el versículo 11. Por fin, hermanos, tened gozo, procurad la perfección, animaos mutuamente, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz, de amor, estará con vosotros. Saludos unos a otros con beso santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Quiero hacer un comentario con respecto al versículo 13. Es bien importante que tú sepas lo siguiente. Por eso, este enlace, asegúrate que todos los contactos de tu dispositivo sean parte de este audio hasta el final. Da este consejo que sean y se queden hasta el final. Tienes que estar seguro que la palabra de Dios rectifica que en el Dios, en la Trinidad, la palabra Trinidad viene de 3 personas. Diferentes la una a la otra, con los mismos propósitos, el mismo poder, iguales en todo, en los atributos iguales, pero en 3 personalidades. Y esto ya lo vimos en los 4 evangelios cuando Jesús fue bautizado. Pero yo quiero dar un incentivo grande. Aparte de los 4 evangelios que da a conocer Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Jesús como el Hijo de Dios, las 3 personas. El versículo 13 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. En un solo texto el apóstol Pablo encierra a la Trinidad completa. Yo quiero darle gloria a Dios porque la Trinidad se ha dejado ver en favor mío y en favor tuyo. Agradecemos a Dios porque nos da el privilegio de terminar segunda carta a los Corintios con la Trinidad. Están empeñados en salvarte a ti y a mí. Por eso es bien importante decirle a Dios gracias porque el Espíritu Santo nos conduce. Y gracias por amarnos tanto, porque se permitió la ofrenda de mi Salvador Jesús en rescate de todos nosotros. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecemos tu nombre. Agradecemos por tu palabra. Gracias porque los consejos que han estado hoy vivificantes para nosotros. ¿Cómo dar? Ayúdanos para dar en abundancia, no por necesidad, que seamos agradecidos. Y si es tu voluntad, que así como damos, podamos llegar en abundancia. También te pedimos, oh Padre, para cada uno de los que ministran tu palabra. Hay momentos difíciles que tienen que enfrentar, sí. Pedimos tu dirección para que cuando lleguen esos momentos el Espíritu Santo esté a cada lado de cada hijo tuyo. También rogamos por todos aquellos que estamos estudiando tu palabra cada día, cada mañana. No dejamos un residuo de cada día para otro día, no. Cada día nos estamos alimentando de tu palabra. Danos el privilegio de poder consagrar nuestra vida a ti. Y que en estos últimos días, cuando sea tan difícil,
El pecado está ensañándose allí. Las influencias de las personas guiadas por el enemigo están levantando las voces, yendo en contra de la dirección que tú has dejado para cada uno de nosotros. Y es por eso que hoy más que nunca necesitamos tu ayuda. Ayúdanos, por favor, a mantenernos unidos a ti y que nuestras familias sean el reflejo de tu amor aquí en la tierra. Acompáñanos, estamos en el último día de esta semana. Te agradecemos por darnos la vida, la victoria y todas las habilidades y la salud en todos los aspectos. Por agradecértelo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas un feliz día de preparación. Recuerda, mañana es el 7º día. Bendiciones.